culo. ¿Por qué? Porque les he dado todo, me han tirado como una puta tanga y no he empezado con la cocina. No he empezado con la cocina. Cuando empiece con los cocineros, ya verás. Yo estoy jubilado pero no estoy muerto. Y tengo pasta, bueno, para joderles, pero vamos, los delincuentes son todos unos chorizos. Buenas familia. Villarejo destroza a Sánchez y Zapatero y deja titulares que darán mucho que hablar en las próximas semanas. El excomisario reaparece en una entrevista hablando de Marruecos, de la debilidad institucional española, de Pedro Sánchez, de Pégasus y hasta de unas supuestas operaciones relacionadas con determinados locales vinculados familiarmente al presidente. Son afirmaciones extraordinariamente graves. Y precisamente por eso debemos decir desde el primer minuto que estamos hablando de declaraciones y acusaciones de Villarejo recogidas en el material que analizamos, no de hechos que podamos dar por demostrados. Pero una vez hecha esa distinción, la pregunta política resulta inevitable. ¿Qué está diciendo exactamente Villarejo y por qué relaciona todo esto con la posición de España frente a Marruecos? Porque el asunto empieza mucho antes. El material que hoy analizamos comienza cuestionando la política fronteriza española y comparando la respuesta de España con imágenes procedentes de otros países. A partir de ahí, la crítica se dirige contra la gestión del narcotráfico en el estrecho, la inmigración irregular y determinadas manifestaciones contrarias a las fronteras. Y entonces aparece el primer gran salto. Marruecos. En el vídeo se recuperan declaraciones sobre la influencia marroquí en Europa y España y se habla del denominado Merak Ougay, de actividades de lobby de supuestos pagos a periodistas, políticos y eurodiputados. Pero atención con esto. El propio material mezcla hechos conocidos sobre actividades de lobby con acusaciones mucho más amplias que no vienen acompañadas en la transcripción de pruebas individualizadas contra personas concretas. Por tanto, no podemos convertir una acusación general en culpabilidad particular. Lo interesante políticamente está en otro sitio. En la sospecha que plantea el vídeo acerca de hasta qué punto Marruecos ha conseguido construir redes de influencia en Europa. Y esa cuestión desemboca directamente en Ceuta. Uno de los participantes describe la presión migratoria procedente de Marruecos como una marcha verde 2.0 y sostiene que el movimiento necesariamente tuvo que contar con colaboración sobre el terreno. También reconoce que no puede determinar qué núcleo concreto de poder marroquí habría estado detrás y plantea distintas hipótesis. Esto es importante, porque una cosa es afirmar que Marruecos utiliza la inmigración como instrumento de presión política. Otra muy distinta es afirmar quién ordenó una determinada operación sin disponer de pruebas suficientes. Y entonces llega la pregunta que cambia completamente el vídeo. ¿Existieron colaboradores o cómplices dentro de España? Ahí es donde el relato empieza a calentarse de verdad. Porque después de hablar de Marruecos, el foco se desplaza hacia un expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Y lo que viene a continuación recupera una de las heridas políticas más profundas de nuestra democracia. ETA. Marruecos, siempre que ha podido, han sido enemigos, nos han apuñalado por la espalda, nos hacen todos los días mil maldades y lejos de cortar relaciones o de alguna manera sacarle los dientes, cada vez más pleitesía, cada vez más servilismo. Bueno, no hay nada que ver que mientras nos invaden, en la recepción que hubo en la Embajada de Marruecos, hubo una cantidad de personas tremendamente significativas donde asistieron a rendirle pleitesía, hasta periodistas que luego critican al día siguiente lo del tema de Marruecos, tal Nacho Abad, bueno, no digamos Felipe González, que lo entiendo, porque Felipe González tiene grandes negocios. Hay debates que España nunca termina de cerrar, y uno de ellos es el relato sobre el final de ETA. Durante años hemos escuchado posiciones completamente enfrentadas. Desde quienes atribuyen al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero un papel fundamental en el final de la organización terrorista, hasta quienes consideran que ese relato olvida décadas de trabajo policial, judicial y social contra ETA. El material recupera unas declaraciones de Zapatero defendiendo la incorporación a las instituciones de quienes abandonaron el terrorismo. La idea expresada por el expresidente es que a quienes respaldaban el terror se les dijo que, si lo abandonaban, podrían participar en el juego institucional. Y ahí estalla completamente la crítica. El vídeo interpreta esas palabras como una confirmación de algo que una parte de la derecha lleva años denunciando, que la normalización institucional de la izquierda Berchale fue consecuencia de una negociación política. Esa es la interpretación del vídeo. Pero conviene introducir aquí una distinción esencial. De esas declaraciones no se desprende automáticamente que Bildu sea jurídicamente ETA ni que exista una identidad entre ambas organizaciones. Lo que sí existe es un debate político enorme sobre el pasado de determinados dirigentes y formaciones de la izquierda Berchale, sobre la memoria de las víctimas y sobre los actuales acuerdos parlamentarios. Y desde Tendencia España, ahí creemos que existe una pregunta legítima que la izquierda no debería intentar despachar simplemente diciendo que todo pertenece al pasado. ¿Hasta dónde puede llegar la normalización política sin banalizar la historia del terrorismo?
Porque el vídeo recupera además unas cifras y acusaciones extremadamente duras contra Zapatero para responsabilizarle políticamente de aquel proceso, llegando incluso a afirmar que con él empezó todo. Después se amplía el ataque. Se recuerdan decisiones económicas tomadas durante su gobierno, como la congelación de las pensiones o la reducción salarial de los funcionarios, y se recupera la crisis económica como argumento contra la imagen positiva que algunos sectores mantienen del expresidente. Pero todo esto sirve prácticamente de antesala, porque inmediatamente después aparece Villarejo. Y entonces el contenido cambia por completo. Ya no estamos hablando únicamente de una valoración histórica sobre Zapatero. Estamos entrando en acusaciones relacionadas con los servicios de inteligencia, Marruecos y supuesta información comprometedora sobre figuras políticas españolas. Y aquí conviene escuchar con muchísima atención, porque Villarejo hace afirmaciones que, si estuvieran acreditadas, serían de una gravedad enorme. La cuestión es precisamente esa. ¿Qué pruebas aporta para sostenerlas? Vamos a terminar, si hay alguna invasión, como pasó con Estados Unidos cuando Pearl Harbor, que a todos los japoneses, aunque hubieran nacido ya en Estados Unidos, los tuvieron que confinar en campos de concentración. O sea, es un escenario de lo más complicado que de una manera u otra irresponsablemente nos han llevado nuestros amables dirigentes, ¿no? Villarejo sostiene que Marruecos percibe actualmente a España en una situación de debilidad. Compara esa supuesta debilidad con otros momentos históricos y afirma que el país vecino aprovecharía precisamente esas circunstancias para aumentar su presión. Hasta aquí estamos ante una interpretación geopolítica. Puede compartirse o rechazarse. Pero después Villarejo cruza una frontera completamente diferente. El excomisario introduce Pegasus y posteriormente habla de supuesta información obtenida en determinados locales. Según sus declaraciones, servicios secretos marroquíes habrían conseguido introducir personas en establecimientos donde posteriormente habrían obtenido información comprometedora sobre figuras importantes de la política española. Y atención porque la entrevistadora le pregunta directamente si está hablando de establecimientos vinculados a la familia política de Pedro Sánchez. Villarejo responde afirmativamente y desarrolla todavía más su versión. Esto es muy grave como acusación. Pero precisamente porque es muy grave, no podemos hacer lo que tantas veces se hace en redes sociales. Escuchar una acusación y convertirla automáticamente en un hecho. En el material proporcionado no aparecen pruebas documentales que permitan verificar esas afirmaciones. Por tanto, son eso, afirmaciones de Villarejo. Y desde Tendencia España creemos que la cuestión interesante es precisamente exigir claridad. Porque si Villarejo dispone de documentación que demuestra semejantes afirmaciones, la ciudadanía merece conocerla y deberían actuar las instituciones correspondientes. Y si no existe esa documentación, tampoco debería permitirse que acusaciones de este calibre circulen indefinidamente como si estuvieran demostradas. Aquí no vale quedarse a mitad de camino, porque estamos hablando nada menos que de la posibilidad de que un Estado extranjero pudiera disponer de información comprometedora sobre responsables políticos españoles. Y eso nos lleva inevitablemente a Pegasus. Recordemos la dimensión política de aquel episodio y las enormes preguntas que generó sobre la seguridad de las comunicaciones gubernamentales. El material intenta conectar esa cuestión con la política española hacia Marruecos. Pero conectar dos acontecimientos no demuestra por sí mismo una relación causal. Esa diferencia es fundamental. Ahora bien, políticamente existe una pregunta que sí merece respuesta. ¿Por qué las relaciones entre España y Marruecos han provocado durante los últimos años tantos giros, tensiones y controversias? Ese es el debate que debería interesarnos. No convertir una teoría en sentencia. No despacharla tampoco simplemente porque resulte incómoda. Investigar, contrastar y exigir explicaciones. Pero Villarejo todavía introduce otro elemento. Afirma que en 2014 elaboró un informe sobre Pedro Sánchez cuando éste era secretario general del PSOE y asegura que aquel documento advertía sobre los riesgos que, según su valoración, supondría que Sánchez llegara algún día a gobernar España. También habla de las llamadas cloacas y de audios posteriormente utilizados para acusarle de haber investigado a Sánchez sin autorización judicial. Y aquí tenemos otro laberinto. Servicios de inteligencia, policía, partidos políticos, informes, audios, acusaciones cruzadas. Pero cuando parece que el vídeo ya ha llegado a su punto máximo de tensión, cambia completamente de escenario. Nos vamos a Televisión Española. Y allí aparece una polémica que vuelve a enfrentar directamente a Vox con determinados tertulianos. Es consciente de que ahora mismo España está en una debilidad extrema, como estuvo cuando la Marcha Verde, Franco a punto de morir, siempre se aprovecha el momento de debilidad. Claro, un señor que está presidiendo el gobierno sin presentar presupuestos y sin tener el Congreso detrás y que aún así se mantiene contra tal, pues está en una debilidad extrema. Y más aún desde que
está bastante condicionado, no ya por la información que obtuvieron con Pegasus, sino también por el tema de las saunas, que obviamente es una información que los servicios secretos marroquíes tienen, porque cuando descubrieron que gran parte de los menores, además de brasileros, eran marroquíes, pues llegaron a introducir responsables, agentes del servicio secreto marroquí en esa sauna donde mantuvieron relaciones con gente muy importante, muy significativa, no ya del Partido Socialista, pero también del Partido Popular y de otros partidos, de otras instituciones. Pero obviamente es que visitando esa sauna iban ministros, ¿no? Ministros que llegaron a ostentar cargos, son precisamente ahora los que tienen más amor a Marruecos, ¿no? La escena que viene ahora merece analizarse con cuidado porque demuestra hasta qué punto una sola palabra puede cambiar completamente un debate político. José María Figaredo había utilizado la expresión caza del inmigrante uno a uno. En el programa de televisión recuperan esas palabras y una de las tertulianas sostiene que podrían constituir un delito de odio. Incluso afirma haber consultado la cuestión con un fiscal y menciona el artículo 510.1. El debate estalla inmediatamente, porque la interpretación crítica sostiene que hablar de cazar inmigrantes puede incitar al odio, mientras que la interpretación contraria sostiene que Figaredo estaba utilizando esa expresión para referirse a localizar y expulsar individualmente a personas que habían entrado irregularmente, no para pedir agresiones contra ellas. Y esta diferencia no es pequeña, es absolutamente fundamental. Una cosa es defender una política migratoria extremadamente dura. Otra es incitar a agredir a personas por su origen. El propio intercambio televisivo refleja precisamente esa discusión. Mientras una participante sostiene que podría existir delito, la respuesta señala que Figaredo estaría hablando de expulsión y no de odio o violencia. ¿Quién determina dónde está jurídicamente la frontera? Los tribunales. No una tertulia, ni un canal de YouTube. Pero políticamente hay otra cuestión. Estamos ampliando tanto el concepto de discurso de odio que determinadas opiniones sobre inmigración pueden terminar entrando automáticamente bajo sospecha penal. Desde Tendencia España creemos que ese debate merece mucha atención, porque la libertad de expresión existe precisamente para proteger también discursos que pueden resultar desagradables, provocadores o profundamente impopulares. Eso no significa que todo esté permitido. La incitación real a la violencia o al odio tiene límites legales, pero precisamente por eso esos límites deben aplicarse con enorme precisión. Durante la discusión televisiva incluso aparece la posibilidad de abrir un debate sobre la inmunidad parlamentaria. Y curiosamente esa propuesta genera inmediatamente otro enfrentamiento dentro de la propia mesa. Aquí tenemos entonces tres debates completamente diferentes que terminan chocando entre sí. Inmigración, libertad de expresión y poder institucional. Pero todavía nos queda unir todas las piezas. Porque Marruecos, Zapatero, Villarejo, Pedro Sánchez y Figaredo parecen asuntos completamente diferentes. Sin embargo, todos terminan conduciendo a una misma cuestión. ¿Confían los españoles en que las instituciones utilizan exactamente las mismas reglas para todos? Claro, hay un gran negocio con los menas, ¿no? O sea, cuidar a un mena vale como 3 o 4 veces cuidar a un hijo. No sé quién, no sé qué criterio hay para que cueste tanto un menor. Claro, ahí están esas asociaciones, esas subvenciones, esos millones que se pierden en las cloacas, como dicen, ¿no? Que yo soy el rey de las cloacas, y se pierden en el oscurantismo de las concesiones a dedo y todo eso. Y al final el problema es que como no hay consecuencia, pues no pasa nada, ¿no? Los abusos se continúan, se suceden, y en este caso, además de Marruecos, nos toman el pelo, ¿no? Oiga, tiene usted que por ayuda humanitaria atender a 2.000 menores que ahora hay. Oiga, pero ¿y por qué no se van con sus padres de vuelta, no? ¿Qué culpa tenemos nosotros de que el rey sea un sátrapa y de que últimamente el hachís ha bajado y por eso la renta per cápita del monarca, que es el que tiene la mayoría de los terrenos de Ketama, donde se cultiva el mejor hachís del mundo, haya bajado y por lo tanto haya dejado de ganar dinero? Después de escuchar todo esto, conviene separar el ruido de lo verdaderamente importante. Tenemos acusaciones muy graves de Villarejo que no podemos presentar como hechos demostrados. Tenemos una batalla histórica alrededor de Zapatero y el final de ETA. Tenemos preguntas sobre la influencia de Marruecos. Tenemos un nuevo choque alrededor de la inmigración irregular. Y tenemos una discusión sobre hasta dónde llega la libertad de expresión cuando un político utiliza expresiones especialmente agresivas. ¿Qué une todo esto? La confianza. La confianza en las instituciones. La confianza en los medios. La confianza en los políticos. Y la sensación, cada vez más extendida entre ciudadanos de posiciones ideológicas completamente diferentes, de que muchas veces una misma conducta recibe interpretaciones distintas dependiendo de quién la protagonice. Desde Tendencia España,
Creemos que España debe poder hablar de inmigración ilegal sin complejos. Debe poder exigir a Marruecos respeto absoluto a nuestras fronteras y nuestros intereses. Debe investigar cualquier posible injerencia extranjera si existen indicios sólidos. Y también debe exigir pruebas cuando alguien formula acusaciones extraordinariamente graves contra un presidente, un ministro o cualquier otra persona. Porque ser críticos con Pedro Sánchez no significa aceptar automáticamente cualquier acusación contra Pedro Sánchez. Precisamente lo contrario. Si queremos exigir responsabilidades políticas de verdad, necesitamos separar aquello que puede demostrarse de aquello que únicamente se afirma. Y aquí Villarejo ha puesto encima de la mesa acusaciones explosivas. Ahora falta lo más importante: las pruebas. Porque si existía documentación que acreditase que servicios extranjeros consiguieron material comprometedor sobre dirigentes españoles y que eso hubiera condicionado decisiones políticas, estaríamos hablando de un asunto de Estado de primera magnitud. Pero si esas pruebas no aparecen, nadie debería presentar semejante historia como una verdad establecida. Y esa es precisamente la pregunta que queremos dejaros hoy. ¿Creéis que las declaraciones de Villarejo deberían provocar una investigación formal para determinar qué hay de cierto en sus acusaciones sobre Marruecos? ¿O consideráis que sin aportar pruebas concretas no deberían recibir mayor credibilidad? Y una segunda cuestión directamente relacionada. ¿Creéis que España está siendo suficientemente firme frente a Marruecos o nuestra política exterior transmite demasiada debilidad? Os queremos leer en comentarios porque aquí sí hay dos posiciones muy claras y queremos saber cuál defendéis vosotros. Si queréis que sigamos analizando estas declaraciones, separando lo que está probado de las acusaciones y señalando las contradicciones políticas que otros prefieren pasar por alto, suscribíos ahora a Tendencia España. Activad la campana para no perderos el siguiente vídeo y dejad vuestro like. Porque cuanto más apoyo tenga el vídeo, más gente podrá entrar en este debate. Y permaneced atentos, porque cuando aparecen juntos nombres como Villarejo, Marruecos, Zapatero y Pedro Sánchez, las preguntas no terminan cuando acaba una entrevista. En muchos casos, es precisamente ahí cuando empiezan.